Shalom, les saluda Graciela Salinas. Esta es la segunda parte de los estudios del libro de Ruth que realmente nos van a llevar a un estudio sobre la fiesta de Shavuot, que ya se aproxima. Terminaremos el libro de Ruth y después hablaremos sobre las tradiciones y costumbres para celebrar la fiesta de Shavuot. En el capítulo primero, el capítulo 1 del libro de Ruth, vimos cómo Ruth dejó todo por seguir a su suegra Naomi. Y así como Abraham también dejó todo, así ella lo hizo. Una mujer bella, leal, trabajadora, sumisa y justa. Una mujer con humildad e integridad, cuyo servicio y lealtad vinieron a cambiar la historia. Entonces voy a compartir mi pantalla para empezar el capítulo 2 del libro de Ruth. Si recuerdan, en el capítulo 1, Ruth y Naomi llegaron a Betlehem justo cuando estaban haciendo la cosecha de la cebada. Y ya hablamos que la cosecha de la cebada era durante el tiempo de Bikurim o primeros frutos. Tanto Bikurim, primeros frutos, que pasa 3 días después de Pesach, y Shavuot, que pasa 7 semanas después de Pesach, 7 semanas y un día, ambos se consideran Bikurim, ambos se consideran primeros frutos. El Señor dice que siempre debemos de venir al templo con una ofrenda. Entonces, en la ofrenda de la cebada, por lo general se llevaba la cebada, el grano, como ofrenda al templo. En la ofrenda de Shavuot, llevamos panes, 2 panes. Y bueno, hoy en día lo que hacemos es lo que le llamamos jalas, 2 panes de jala es lo que ofrecemos hacia el Señor. Y vamos a hablar de eso un poco después. Pero vamos a seguir adelante por lo pronto en el libro de Ruth. Y vamos a leer primeramente el capítulo 2, versículos del 1 al 7. Y Noemi tenía un pariente de su marido de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallé gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Partió pues y fue y espigó. Y vamos a hablar de ese concepto de espigar en un momento. Partió pues y fue y espigó en el campo en pos de los segadores, o sea, detrás de los segadores. Y aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Boz, que era de la familia de Elimelech. Y he aquí que vino Boz de Belén y dijo a los segadores: el Señor sea con vosotros. Y ellos respondieron: que el Señor te bendiga. Yevarejaja Adonai. Que el Señor te bendiga. Entonces Boz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el siervo, a cargo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella dijo: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en su casa un momento. Vemos aquí varios conceptos, pero como les dije anteriormente, vamos a enfocar en espigar. Antes de eso, permítanme decirles que la vida de Ruth realmente no era fácil. De acuerdo a algunos historiadores y algunos sabios, se dice que Ruth era hija de una familia acomodada en Moab. Entonces, el hecho de haber dejado todo eso para seguir a Naomi habla mucho de su carácter. No era fácil dejar todo lo que tenías y empezar una trayectoria a un lugar donde no conocías ni sabías cómo te iban a recibir. Dejó todo lo que tenía para irse a la tierra de Israel, casi como Abraham. La diferencia es que Abraham no sabía dónde iba a ir. El Señor le dijo a Abraham: levántate y ve a la tierra que te voy a enseñar. Ruth sí sabía que iba a ir a la tierra de Betlehem o Belén,
con Nami, sabía que era la tierra de su esposo. Aunque sí sabía, no sabía lo que esperaba o lo que le esperaba cuando llegara ahí, ni tampoco sabía cómo la iban a tratar. Como dijimos anteriormente, las mujeres moabitas no eran vistas con buenos ojos, así es que podía ella arriesgarse a que la maltrataran. Por ser moabita, quizás también la ridiculizaran o tal vez la rechazaran por no ser judía. El hecho es de que al llegar tiene que hacer trabajos duros. Como ven, está pidiendo permiso a Naomi para ir a espigar. Ella no salió, ella no fue, ella no hizo sin antes pedirle permiso a su suegra de ir a hacer este trabajo a los campos. Probablemente tuvo que defenderse de los avances de los varones, probablemente hubo personas que la hostigaron, mas sin embargo ella salió a hacer lo que era necesario para poder sustentarse ella y su suegra. Entonces vamos a regresar a la presentación nuevamente para ver un poquito más sobre esto del espigueo. Y el espigueo en Deuteronomio 24:21, Hashem comanda que dejen lo que se caiga para el extranjero, que cuando las personas estén cosechando, si se te cae algo al piso, lo dejes ahí para el extranjero, para el huérfano y la viuda. Nuevamente, esto se encuentra en Deuteronomio 24:21. Me desilusionó un poquito la traducción de la palabra espigueo. No creo que le da el sentido que debe ser. En hebreo, la palabra es lakat. Lakat, o a veces la pronuncian como leket. Algunas veces los nikuts o las vocales se pronuncian diferentes, pero lo importante, como sabemos, el hebreo no tiene vocales. Lo importante es la raíz, que en este caso es la misma si decimos lakat o leket. Y esto significa recoger o juntar. Aunque la palabra está basada en una palabra asiria que significa tomar o más, pero tomar en el concepto de aprender, de tomar la enseñanza, de tomar la lección. De hecho, esa palabra, lakat, viene de la misma raíz semítica que significa aprender o ser enseñado. Entonces, el espigueo, como es traducido al español, es una práctica ordenada en la Torá. Ya lo comenté, en Deuteronomio 24:21 está, pero también está en Levíticos. Y en la Torá, que es instrucciones, dice que no debes de cultivar las esquinas de los campos y que cuando se te caiga algo, lo dejes por ahí para que la gente que tiene necesidad, los pobres, los extranjeros, los huérfanos, la viuda, puedan sustentarse. Eso es algo para mí increíble. El espigueo es una provisión para todos ellos. Es una provisión que por derecho, por la Torá, por orden de Dios, le pertenece a estas personas, a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, al extranjero, las personas que tienen necesidad. No es casualidad que Naomi y Ruth vinieron a los campos de Betlehem justo para la siega de las cebadas, justo para la primera cosecha. No vinieron cuando iba a terminar, no vinieron antes de que empezara, vinieron justo para la cosecha, porque Dios ya tenía la provisión para ellas. Este es el mejor ejemplo de cómo Dios cuida de nosotros en nuestros tiempos de necesidad. Él nos dice en su palabra, si Dios cuida de las aves, también cuidará de ti. Y está aquí, no tienes que mendigar, no tienes que pedir, no tienes que humillarte en el sentido de que por ser pobre, Dios ya proveyó para ti, pidiendo que los campos se dejaran para que tú pudieras espiguear. ¿Cómo podríamos nosotros hoy en día poder sustentar a aquellas personas, el huérfano, el extranjero, la viuda, el pobre,
¿Cómo podríamos hacerle para también proveer para ellos sin que ellos tuvieran que mendigar? Yo creo que eso es algo que podemos meditar y quizás pedirle a Dios por dirección para que nos diga qué podemos hacer. Pasando adelante a los versos del 8 al 13. Y dice, entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí siendo yo extranjera? Y Booz le respondió y dijo, todo lo que has hecho por tu suegra, después de la muerte de tu esposo, me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y a tu tierra natal, y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella dijo, Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos porque me has consolado y en verdad has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy como una de tus siervas. Booz no solo le permitió a Ruth quedarse a espiar en sus campos, no solamente eso, sino que, número uno, le pidió que no fuera a espiar a otro campo. Le dijo, no pases de aquí, vente aquí. Él sabía que siendo una mujer moabita se exponía a que fuera, no quiero decir atacada, pero por falta de otra palabra, por los varones, acosada más bien dicho por los varones de ahí, que sabían que era moabita y viuda. También le dio instrucciones de cómo hacerlo. Quédate con las siervas, síguelas, ve donde ellas van, toma agua de la que saquen los siervos, etc. Entonces ya le estaba mostrando gracia y favor. Booz conocía la historia de Ruth con detalles. Como les dije anteriormente, las historias vuelan y todo el mundo se mantiene informado. Y parece que él ya sabía todo lo que había pasado y se había impresionado con Ruth. Quizás esto fue lo que lo atrajo a la extranjera moabita, la lealtad hacia su suegra, su modestia y su integridad. Algunos estudios, algunos escritos más bien, dicen que la modestia de Ruth se caracterizaba porque mientras que algunas personas se inclinaban, se agachaban para recoger, ella doblaba las rodillas para no agacharse de una forma que no fuera tan femenina, por decirlo así. Y también estos escritos, como ya mencioné anteriormente, sugieren que Ruth venía de una familia acomodada en Moab, de ahí su educación y su distinción. Aunque Ruth no conocía o no era judía, parece ser que ella conocía las leyes porque le pide permiso a Naomi de ir al espigueo, como que ella sabía de las leyes de la CAT y recogía solamente lo que se había quedado, que eso es parte de la ley, no es de que vas y vas a cegar o a cosechar, vas a espiguear, que es muy diferente, nada más las esquinas y lo que se haya caído. Aún así, Booz aún no se da cuenta de que él va a cuidar de ellas. Aún así, siendo bondadoso, él está tratando de ser bondadoso, pero no ha caído en que él va a mantener a las dos. De acuerdo a la tradición, Booz era sobrino de Elimelech, es decir, era hijo del hermano de Elimelech, primo del esposo de Ruth. Por lo tanto, Ruth tenía algunos derechos aquí, mas sin embargo ella mantiene su postura, su lugar de extranjera y humildemente se postra agradecida a Booz por todo lo que él le está brindando. Las palabras proféticas de Booz, consolando a Ruth,
le da a entender que ella tiene un futuro en la nación de Israel. Y me refiero a la bendición que le dice, y como dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal, y viniste a un pueblo que no conocías, que el Señor te recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué increíble bendición, porque aún sin saberlo, él mismo va a hacer efectivas estas palabras, va a hacer verdad estas bendición que el Señor tiene reservadas para él. Volvamos entonces a la presentación para seguir adelante. Y ahora vemos los capítulos, perdón, el capítulo 2 del 14 al 19. Y a la hora de comer, Boz le dijo, ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues, ella se sentó junto a los segadores y él le sirvió grano tostado. Y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, Boz ordenó a sus siervos diciendo, dejadla espigar, aún entre las gavillas, y no la avergoncéis. También sacaréis a propósito para ella un poco del grano de los manojos y lo dejaréis para que ella lo recoja y no la reprendéis. Y ella espigó en el campo hasta el anochecer, desgranó lo que había espigado y fue como una efa de cebada. Esa es la cantidad que ella recogió, una efa de cebada. Y lo tomó y fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido y sacó también lo que le había sobrado después de haberse saciado y se lo dio a Noemí. Qué linda, que a pesar, ella comió hasta saciarse, le sobró, pero se acordó de Noemí y le llevó un taquito para que Noemí también comiera. Pero la bondad de Boz es lo que llama la atención aquí. Es clara que no solamente es el espigueo, como habíamos dicho, lo que caiga, las partes de las esquinas y las orillas, es lo único que les pertenece a los pobres, a la viuda, a los extranjeros, a los huérfanos. Pero en este caso, Boz le está dando instrucciones a sus siervos para que dejen más cantidad para ella, que dejen caer de más de lo que ya ellos recogieron, y aun si ella se mete entre las gavillas, es decir, entre los surcos que no han sido cosechados, ella puede entrar ahí para agarrar de lo que está. No quiere decir que lo hizo, porque Ruth conocía de la ley, pero Boz estaba dispuesto a compartir todo eso con ella. Y bueno, dijimos de la efa de cebada. No sé si se recuerdan de que en Levíticos hablan sobre las cantidades que deben de hacerse para cuando se dan los sacrificios, los sacrificios de grano, las ofrendas de grano, y traerás una cebada y una efa de cebada y que le toca al levita tanto. Bueno, ahí nos dan cuánto es una efa. Y si lo ponemos en perspectiva de hoy en día, una efa es aproximadamente 5 galones. Es una medida de grano. Entonces, si estoy diciendo 5 galones, a lo que me refiero es que agarre usted un galón de leche y llénelo del grano de cebada, de la harina de cebada. ¿Ok? Entonces, son 5 de esos galones, es una efa. O si lo ponemos en perspectiva mexicana, porque los galones es una medida inglesa, nosotros estamos en el sistema métrico, entonces en ese sentido son 22 litros. Se agarre una botella de litro y llénela con harina y son 22 de esos. Esa era una cantidad considerable, una cantidad suficiente para las dos. Siguiendo adelante en el capítulo 19 al 23, que es ya la parte última de este capítulo. Entonces su suegra le dijo, ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Se ha de haber sorprendido de la cantidad que trajo. Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quien había trabajado y dijo, el hombre con que trabajé hoy se llama Boz. Y Noemí dijo a su nuera, sea bendito el Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los
vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí, el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Entonces Ruth, la moabita, dijo, además él me dijo, debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Y Noemí dijo a Ruth, su nuera, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Hija mía, que en otro campo te maltraten. Y ella se quedó cerca de las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y vivió con su suegro. Okay. Es importante notar que, si se recuerdan, llegó justo cuando era el principio de la cebada, de la siega o la cosecha de la cebada. Y ahora aquí están diciendo que se quedó no solamente para la cebada, sino para el trigo también. Vamos un poquito atrás y hablar acerca de lo que Naomi entendió, lo que significaba que Booz era su pariente. Naomi sabía de las leyes del matrimonio y de la redención. Entonces ella sabía que el hecho de que Booz era el que la estaba ayudando a Ruth era algo muy importante por varios motivos. Número uno, cuando los israelitas entran a la tierra prometida, Josué reparte las tierras. Entonces todas las familias tienen una herencia. Esto quiere decir que Elimelech, el esposo de Naomi o de Noemí, tenía tierras. Lo más probable es que, forzado por el hambre que estaban pasando, vendió las tierras y se fue a Moab. Mantengan eso en mente. De acuerdo con la Torá, las instrucciones de Adonai, la Torá, la tierra regresa a su dueño en el año de Yobel, o el año del jubileo. Yobel es la palabra en hebreo, jubileo es la palabra en español. Esto está en Levíticos 25:10 y dice, así consagraréis el 50º año y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para vosotros, y cada uno de vosotros volverá a su posesión, y cada uno de vosotros volverá a su familia. Y vos podías redimir esas tierras. ¿A qué se refiere esto? Pues se refiere a que a los 50 años, ya Ismael lo explica muy bien en un video, en el video de la Parashá Bejocotai. Ismael explica acerca del año Shemitah y del año del Yobel. Pero así rapidito, si usted vendía una tierra al año 50, esa tierra se regresaba a la posesión de la familia. Usted podía tener esa tierra antes del año 50. En este caso, quizás como fueron forzados a salir, como dije anteriormente, lo más probable es que hayan vendido esa tierra. Y nosotros pensamos, si la vendo ya no es mía, ya no va a regresar a la familia, ya se fue, ¿verdad? Me dieron dinero para ella y ya no la puedo, a menos de que yo la compre y la persona quiera venderla, no la voy a poder recuperar. En este caso, en el año 50 la recuperas. La puedes recuperar antes, pero es como si la hubieras empeñado. Tienes que pagar el precio y por lo general el precio se refiere, si yo la tengo y la trabajo y voy a sacar, por decir algo, 100 pesos por año de la tierra y me faltan 10 años para el año del jubileo, entonces me vas a pagar 1,000 pesos porque es lo que hubiera yo cosechado si me quedo con ella todo ese tiempo. Así se calculaba más o menos cuánto pagar. Y como digo, se permitía que se recuperara la tierra antes del año Yobel, pero se tenía que pagar un precio. Además, pues se suponía que si esta tierra había sido vendida porque no tenían dinero, pues cómo la iban a redimir, cómo la iban a comprar. Y bueno, la redención viene cuando otra persona paga lo que tú debes y te ayuda a recuperar lo que tú ya no tienes. Entonces, cuando el familiar haya vendido por problemas económicos, de acuerdo a Levíticos 25:25,
otra persona podía redimirla. Y como Naomi había sido destituida al quedar viuda y sin hijos, lo que quiere decir que no había varón para poder comprarla en el año del Yobel, aunque ellos quisieran. Entonces tenía que haber un familiar para hacer esa redención. Necesitaba ella persuadir a un familiar para que les ayudara para mantener el legado de la familia, lo que les pertenecía a la familia en Israel. Ruth se quedó en los campos de Boaz recogiendo cebada y trigo hasta el final de la cosecha. Ok. Entonces, por todo eso era importante, o pensó inmediatamente Naomi que era importante quedarse con Boaz. ¿Cómo vamos a hacerle? Pues claro que, ¿cuántas semanas son? ¿Se acuerdan? Si vamos en Bikurim, que eran 3 días después de Pesach, y vamos hasta Shavuot, ahí son 7 semanas. Y bueno, no es de que Shavuot es donde empieza la cosecha del trigo, así es que yo creo que unas cuantas semanas más para terminar la cosecha del trigo. Entonces, todo ese tiempo es el que se quedó Naomi en las tierras de Boaz cosechando todo eso. La cebada y el trigo se plantan las dos igualitas en el otoño, pero se cosechan en la primavera. Por alguna razón, la cebada madura más temprano, más rápida que el trigo. Y ya comenté que es lo que se cosecha en Bikurim, primeros frutos, 3 días después de Pesach. Y después viene el trigo, que es en Shavuot. Ahí damos la ofrenda de panes con levadura. Es la única ofrenda que se acepta que tenga levadura, porque si se recuerdan, la levadura es lechem o es pecado, es lo que significa o lo que representa es el pecado. Así es que Ruth se quedó por todo ese tiempo y pues vamos a ver lo que pasó en el capítulo 3. Ya sabemos que está ahí, están bien, están siendo alimentadas, Dios se ha preocupado por ellas y les da la oportunidad de hacer el espigueo para que ellas vivan mientras se decide lo que va a pasar con Boaz y las tierras. Los esperamos en el siguiente capítulo. Shalom.